Bienvenidos al Ateneo número 627. Este es el tercer Ateneo perteneciente al track de Gestión de la Información y Ciencia de Datos. En este Ateneo abordaremos la temática de la toma de decisiones basadas en datos y su aplicación para el manejo de centrales de emergencias. Si bien en los Ateneos previos ya se habló sobre los conceptos de datos, de Big Data y de ciencia de datos aplicados en la salud, me gustaría recordar que la toma de decisiones basadas en datos se trata de utilizar estrategias basadas en evidencia para optimizar el valor percibido por los pacientes, mejorar sus resultados y su seguridad. Una forma de definir data-driven o impulsado por datos es una forma de tomar decisiones basada en el análisis y la interpretación de los datos almacenados a partir de fuentes digitales. Consideramos que la gestión del cambio y la transformación digital son uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sistema sanitario actualmente y resulta necesaria la introducción de un nuevo paradigma más participativo, predictivo, personalizado, poblacional y orientado al valor. Uno de nuestros objetivos desde este espacio formativo es visibilizar los obstáculos que se han encontrado en este camino, así como también las oportunidades futuras que se vislumbran en la gestión de la cultura del dato. Con la ayuda de tecnologías avanzadas de aprendizaje automático, la meta de un enfoque de cuidado de la salud basado en datos es mejorar los resultados, fortalecer la vigilancia en la salud pública también. Para introducirnos en este tema puntual de la mejora en los procesos de centrales de emergencias basados en datos, vamos a comentar este paper que se titula Pronóstico de resultados clínicos en el Departamento de Emergencias utilizando modelos de aprendizaje automático para el triage. Este paper comienza con una introducción sobre la situación actual de la atención en servicios de emergencias, particularmente de los Estados Unidos. Los autores comentan que en las últimas 2 décadas el número de visitas a los servicios de emergencias, a las salas de emergencias, se aumentó aproximadamente un 50%, con alrededor de 138 millones de visitas solamente en 2014. Este aumento contribuyó a la saturación del sistema y a retrasos en la atención. La literatura ha demostrado que los retrasos en la atención resultan en una mayor morbimortalidad. El triage en la sala de emergencias representa la primera oportunidad para identificar de manera rápida a los pacientes que tienen un alto riesgo, incluso un riesgo de vida, y asignar eficientemente los recursos médicos. Cabe recordar que lo que es el triage es la primera evaluación que se hace de un paciente por parte de profesionales de la salud al presentarse en una sala de emergencias, donde se los clasifica según su riesgo, según su urgencia en ser atendidos, según su gravedad aparente, con la finalidad, digamos, de darle prioridad a los pacientes más graves y acelerar su atención. Entre varios algoritmos de triage que se utilizan, el más usado en Estados Unidos es el índice de gravedad de emergencia, también conocido como ESI por sus siglas en inglés, es el Emergency Severity Index. Consiste en un algoritmo de triage de 5 niveles que se utiliza solo en departamentos de emergencias, que proporciona una clasificación clínicamente relevante en función de gravedad y necesidades de recursos de atención en 5 grupos, desde 1 como el más urgente con mayor prioridad para la asignación de recursos y hasta 5 que son los casos menos urgentes. Bien, esta clasificación toma en cuenta la necesidad de atención para salvar la vida, el estado mental del paciente y la alteración de los signos vitales. A pesar de su amplia adopción, depende en gran medida del juicio clínico, lo que significa que hay una alta variabilidad entre evaluadores y una capacidad predictiva muchas veces subóptima. La llegada de los modelos de aprendizaje automático mostró mucho potencial para mejorar la capacidad predictiva en diversas condiciones y digamos, estos enfoques ofrecen ventajas al tener en cuenta interacciones no lineales de gran complejidad entre los predictores y obtener predicciones más confiables. En estudios recientes se ha demostrado que la aplicación de modelos de aprendizaje automático puede proporcionar una alta capacidad predictiva en el triage de salas de emergencias, y esto se vio en poblaciones de pacientes seleccionadas como niños, pacientes con exacerbación de asma y EPOC y en algunas salas de emergencias de entornos urbanos. Pero, digamos, a pesar de esta promesa clínica y de investigación, aún no se ha examinado la utilidad de estos modelos de aprendizaje automático para predecir resultados clínicos a gran escala, digamos, en una gran población de pacientes adultos que consultan a la sala de emergencias.
Para abordar esta brecha de conocimiento, los autores utilizaron datos de visitas a salas de emergencia de gran escala para desarrollar modelos de aprendizaje automático utilizando los datos de triage disponibles de forma rutinaria para predecir resultados clínicos después del triage. También examinaron el rendimiento predictivo de estos modelos en comparación con el modelo que utiliza el algoritmo convencional de clasificación clínica, el ESI que habíamos comentado antes. En cuanto a los métodos para evaluar esto, para el diseño de este estudio se utilizaron datos combinados de salas de emergencias de la Encuesta Nacional de Atención Hospitalaria y Ambulatoria de 2007 a 2015. Esta encuesta recopila una muestra representativa a nivel nacional de visitas de hospitales generales y se realiza anualmente desde el 92 por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos. Se identificaron todas las visitas a adultos a salas de emergencia registradas entre 2007 y 2015. Se excluyeron los pacientes que fallecieron al llegar a la sala de emergencias, aquellos que se fueron antes de ser atendidos o en contra del consejo médico y aquellos con información faltante o inconsistencia en los datos. Como predictores para el desarrollo de los modelos de aprendizaje automático, se incluyó información que está disponible en el triage de emergencias de forma rutinaria, como edad del paciente, sexo, forma de llegada, o sea, llegada con ambulancia o por sus propios medios, signos vitales, motivo de consulta y comorbilidades. Bien, el resultado principal de estos modelos fue el resultado de cuidados críticos, definido como la admisión directa a unidad de cuidados intensivos o la muerte en el hospital. La predicción oportuna y precisa del resultado de cuidados críticos en el triage permite a los médicos no solo asignar eficientemente los recursos, sino también intervenir rápidamente en los pacientes de alto riesgo. Y como resultado secundario que daban estos algoritmos fue la hospitalización. En el entorno de entrenamiento se tomó una selección aleatoria del 70% de las muestras, se desarrolló un modelo de referencia utilizando la escala de clasificación clínica convencional y 4 modelos de aprendizaje automático. Estos 4 modelos de aprendizaje automáticos se desarrollaron para el estudio utilizando diferentes enfoques: regresión lazo, bosque aleatorio, árbol de decisión mejorado por gradiente y red neuronal profunda. En el conjunto de prueba, que es el 30% restante de la muestra, se evaluó el rendimiento de predicción de cada modelo utilizando métricas como el área bajo la curva, mejora neta de reclasificación, resultados de la matriz de confusión y beneficio neto a través del análisis de la curva de decisión. Todos los análisis se realizaron con R. Bien, en cuanto a los resultados, las características de los pacientes entre las cohortes analíticas y no analíticas fueron generalmente similares. La mediana de edad fue de 46 años y el 43% eran mujeres. El 2% de las visitas tuvieron un resultado de cuidados críticos. El 16% de las visitas tuvieron un resultado de hospitalización. Se analizaron, por un lado, las predicciones del resultado de cuidados críticos, en las que se vio que, en comparación con el modelo de referencia, que es el modelo clínico, los 4 modelos de aprendizaje automático demostraron un área bajo la curva significativamente más alto. Todos los valores de P fueron menores a 0,001, es decir, estadísticamente significativos. Por ejemplo, en relación con el modelo de referencia basado en la clasificación clínica, el área bajo la curva fue más alto en el modelo de árbol de decisión mejorado por gradiente y en el modelo de red neuronal profunda. Del mismo modo, en comparación con el modelo de referencia, todos los modelos de aprendizaje automático también lograron una mejora neta en la reclasificación significativa. Además, en comparación con el modelo de referencia, todos los modelos de aprendizaje automático demostraron una mayor sensibilidad. Por otro lado, la especificidad del modelo de referencia pareció ser más alta que la de los modelos de aprendizaje automático. Dada la baja prevalencia del resultado de cuidados clínicos, todos los modelos tuvieron valores predictivos negativos altos. En lo que respecta al número de resultados reales y predicciones, el modelo de referencia predijo correctamente los resultados de cuidados críticos en los niveles de triage 1 y 2, que pertenecen a las categorías de mayor gravedad. Sin embargo, también clasificó, de más a un gran número de pacientes en estas categorías y no logró predecir todos los resultados de cuidados críticos en los niveles 3 a 5. Es decir, que subclasificó al 50% de los pacientes críticamente enfermos. En contraste, los modelos de aprendizaje automático predijeron con éxito del 70 al 80% de los resultados reales en los niveles de triage de 3 a 5, y del mismo modo, el análisis de la curva de decisión también demostró que el beneficio neto de todos los modelos de aprendizaje automático superó al modelo de referencia en todo el rango de umbrales.
lo que indica que la predicción basada en aprendizaje automático identificaría de manera más precisa a los pacientes de alto riesgo, teniendo en cuenta la compensación sobre los sobreclasificados. En la predicción del resultado de hospitalización, que es el resultado secundario, las habilidades discriminatorias de los 4 modelos de aprendizaje automático presentaron, comparadas con el modelo de referencia, un área bajo la curva significativamente más alta con una P menor a 0,001. Por ejemplo, en comparación con el modelo de referencia, el área bajo la curva fue más alta en el modelo de árbol de decisión mejorado por gradiente y el modelo de red neuronal profunda. Del mismo modo, en comparación con el modelo de referencia, todos los modelos de aprendizaje automático lograron una mejora significativa en la reclasificación. Si bien todos los modelos de aprendizaje automático demostraron una sensibilidad más baja, ofrecieron una especificidad más alta. En este caso, sí, con este resultado de hospitalización. Bien, como discusión se plantea que lo que se hizo es, basándose en los datos de más de 130.000 visitas de adultos a salas de emergencia, se aplicaron 4 enfoques modernos de aprendizaje automático a la información de triage disponible de forma rutinaria, y en comparación con el modelo convencional basado en el algoritmo clínico, estos modelos de aprendizaje automático demostraron un rendimiento superior en la predicción de los resultados de cuidados críticos y de hospitalización. Además, los modelos de aprendizaje automático tuvieron una mayor sensibilidad para el resultado de cuidados críticos, con un menor número de pacientes críticamente enfermos que fueron subestimados y una mayor especificidad para el resultado de hospitalización con menos sobreestimación. Además, el análisis de la curva de decisión reveló que todos los modelos de aprendizaje automático produjeron un beneficio neto mayor, es decir, la compensación entre triage apropiado y desproporcionados en todo el rango de umbrales. Hasta la fecha, esta es la primera investigación que ha examinado de manera integral la utilidad de estos modelos para predecir resultados clínicos en una población tan grande de pacientes adultos en contexto de visitas a salas de emergencias. Estudios previos documentaron que los algoritmos de triage actuales tienen una capacidad predictiva subóptima para identificar a pacientes críticamente enfermos, baja concordancia entre evaluadores y una alta variabilidad dentro del mismo nivel de triage. Si bien el uso de un conjunto completo de información como datos detallados sobre enfermedades pasadas y presentes, examen físico y mediciones repetidas durante la visita a la sala de emergencias podrían mejorar estas capacidades predictivas, es impracticable esto en entornos de salas de emergencias debido a la información limitada y al poco tiempo disponible. Entonces, lo que se plantea como un enfoque alternativo para mejorar las capacidades predictivas de los médicos es utilizar modelos de aprendizaje automático. Recientemente se han aplicado modelos de aprendizaje automático a la predicción de resultados en diversos campos médicos, como la mortalidad en pacientes con sepsis, complicaciones cardíacas en pacientes con dolor torácico agudo, rehospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, resultados de cuidados críticos y hospitalización en niños y en adultos con exacerbación de asma y EPOC. Los autores de este paper consideran que el presente estudio corrobora la potencialidad sugerida por estos estudios y los amplía al demostrar las capacidades predictivas superiores de los modelos de aprendizaje automático. Las razones de la mejora en las capacidades predictivas observadas en los modelos de aprendizaje automático son probablemente multifactoriales. En primer lugar, el algoritmo clínico depende en gran medida de la evaluación subjetiva, lo que conduce a un rendimiento modesto y grandes variabilidades entre los proveedores. En segundo lugar, los enfoques avanzados de aprendizaje automático son hábiles para manejar interacciones de alto orden entre los predictores y relaciones no lineales con el resultado. En tercer lugar, los modelos de aprendizaje automático a veces se ajustan demasiado a los datos, lo que puede hacer que no funcionen bien en situaciones diferentes a las cuales se utilizaron para entrenarlos. Para evitar este problema se utilizaron estrategias especiales como ajustes de parámetros, pruebas de rendimiento en diferentes conjuntos de datos y eliminación de información innecesaria para asegurarse que funcionen de manera más precisa y generalizada. También vale la pena aclarar que, aunque estos modelos de aprendizaje automático lograron una capacidad predictiva superior a los modelos clínicos, el rendimiento no fue perfecto. Esto se debe, al menos en parte, a un conjunto limitado de predictores, a la subjetividad de los datos, como por ejemplo el motivo de visita, a varios factores clínicos que se dan después del triage en la sala de emergencia, por ejemplo,
calidad y puntualidad de la gestión de la sala de emergencias y respuestas clínicas de los pacientes, a diferencias en los comportamientos de salud propios de cada paciente, en los patrones de práctica de los proveedores y en la disponibilidad de recursos en cada una de las salas de emergencia. Sin embargo, en la era de tecnología de la información de salud, la predicción basada en el aprendizaje automático tiene realmente una ventaja escalable, como la actualización de estos modelos de predicción a través de la extracción automatizada de datos registrados en registros médicos electrónicos y la integración con imágenes digitales, procesamiento del lenguaje natural y monitorización continua de datos fisiológicos. Esta escalabilidad era inalcanzable en los modelos convencionales, donde las decisiones se basaban en reglas fijas que codificaban conocimientos. En conjunto, estos hallazgos y desarrollos recientes sugieren que los enfoques de aprendizaje automático son tecnologías de asistencia indispensables para la próxima generación para avanzar aún más en la capacidad de toma de decisiones clínicas y que realmente sean basadas en datos. En conclusión, basándose en los análisis de los datos de más de 130.000 visitas, se desarrollaron 4 modelos de aprendizaje automático utilizando los datos de triage. Estos modelos mostraron un rendimiento superior en la predicción de resultados de cuidados críticos y hospitalización con respecto al modelo convencional. En particular, se cree que estos modelos de aprendizaje reducirían el número de pacientes críticamente enfermos que son subclasificados por el enfoque convencional. Además, los modelos también reducirían la sobreclasificación o sobreestimación de pacientes hospitalizados que conducen a una asignación excesiva de recursos a pacientes que están menos enfermos. Aunque se necesitan validaciones externas, este estudio brinda un amplio respaldo a la aplicación de la predicción basada en el aprendizaje automático como tecnología de apoyo a la toma de decisiones. Los modelos de aprendizaje automático, funcionando como tecnologías de asistencia, ofrecen nuevas formas de mejorar la toma de decisiones en el triage de la sala de emergencia por parte de los médicos, lo que a su vez mejorará la atención al paciente y optimizará la utilización de recursos en sistemas de atención que ya se encuentran sobrecargados. Para seguir, vamos a repasar este paper, que es el registro de datos de flujo de pacientes, una barrera clave para la gestión basada en datos y proactiva de un departamento de emergencias. Bien, sabemos que la congestión en el departamento de emergencias, también conocida como crowding, es un problema global y es uno de los desafíos operativos más investigados en el ámbito de la atención médica. El crowding se relaciona con muchas consecuencias adversas en la atención médica, incluyendo la reducción de la satisfacción de los pacientes, el aumento de las tasas de mortalidad y un aumento del nivel de estrés entre el personal médico. Además de aspectos que están relacionados con la demanda del paciente, como consultas por cuadros clínicos de baja gravedad, el crowding a menudo se origina a partir de problemas como la falta de personal o la estadía de pacientes que están esperando disponibilidad de camas para ser admitidos. Estos problemas obstaculizan el flujo de pacientes y por lo tanto contribuyen al crowding. Se han realizado numerosos estudios para investigar medidas destinadas a mejorar las operaciones de las salas de emergencias, por ejemplo, escalas de congestión, triaje en equipo, vía rápida o fast track y protocolos de escalada. Se ha sugerido, por otra parte, que estos enfoques son predominantemente reactivos, influenciados por un paradigma que está centrado en predecir y controlar, planteándose como alternativa un paradigma diferente basado en análisis y gestión. En opinión de algunos autores, este último paradigma tiene varias ventajas, ya que permite un enfoque proactivo para la gestión en lugar de un enfoque centrado en resolver problemas. Se llevaron a cabo una amplia gama de estudios para investigar medidas destinadas a mejorar las funciones y la toma de decisiones en los departamentos de emergencias. Aunque los datos clínicos pueden ser utilizados en este sentido, se ha visto también que lo mismo se aplica para los datos de flujo de pacientes que se registran en los sistemas de información. Estos datos de flujo se refieren a registros de datos que permiten la reconstrucción del recorrido del paciente en la sala de emergencias desde su registro, triage y evaluación médica hasta su alta o admisión hospitalaria. Dado que esta información se registra para cada paciente, se puede obtener una vista global de un conjunto de datos de flujo de pacientes en lugar de centrarse en un paciente individual.
Si bien los datos de flujo se registran cada vez más mediante sistemas de información electrónicos, los sistemas de información basados en papel aún se utilizan con frecuencia en departamentos de emergencias de todo el mundo. El potencial de los datos de flujo de pacientes registrados electrónicamente ya se ha demostrado en herramientas digitales como los paneles de control o dashboards y la minería de procesos, que es una técnica que implica el análisis de datos para descubrir información y patrones relacionados con cómo se desarrollan y fluyen los procesos en una organización o entorno específico. Un panel de control utiliza los datos de flujo de los pacientes para proporcionar información en tiempo real sobre la situación actual de la sala de emergencias, visualizando métricas clave como el tiempo desde la puerta hasta el médico o la duración de la permanencia. De esta manera, un panel de control constituye un instrumento clave para gestionar de manera proactiva una sala de emergencias, ya que puede, por ejemplo, informar al personal sobre problemas que es probable que ocurran en un futuro cercano. Si bien los paneles de control suelen centrarse en las métricas clave de rendimiento, la minería de procesos proporciona un conjunto de algoritmos para descubrir el proceso completo de los pacientes a partir de los datos de flujo. En otras palabras, los datos de flujo de pacientes se utilizan para obtener un modelo de proceso que visualiza el flujo real de los mismos en la sala de emergencias. Se han desarrollado algoritmos de minería de procesos para otros objetivos, incluido el chequeo automático de la conformidad entre el flujo de pacientes real y un modelo normativo. Al proporcionar información sobre los procesos de principio a fin basado en datos, los resultados de la minería de procesos pueden respaldar la mejora basada en evidencias y la toma de decisiones en la sala de emergencias. Bien, acá los autores destacan que, a pesar del enorme potencial de las herramientas y técnicas basadas en datos para gestionar de manera proactiva los servicios de emergencias y contribuir a la mejora de procesos, muchos centros de salud en todo el mundo no pueden hacer uso de estas técnicas debido a problemas en el registro de datos. Una sala de emergencias puede, por ejemplo, enfrentarse a un bajo nivel de madurez del sistema de información, en el cual partes esenciales de la trayectoria de un paciente aún se registran en archivos en papel. Si bien esto hace que el análisis en tiempo real del flujo de pacientes sea casi imposible, además también complica el análisis sistemático posterior debido a los esfuerzos necesarios para crear un conjunto de datos de flujo de pacientes lo suficientemente grande. Además, los archivos en papel tienden a centrarse en datos clínicos y no en proporcionar información sobre el recorrido del paciente con marcas de tiempo asociadas. Por ejemplo, los archivos suelen tener los parámetros clínicos observados durante un examen clínico, pero no tienen registrados los momentos exactos en que empezó y terminó el examen. Y es posible que algunos pasos en el proceso ni siquiera estén registrados en estos registros de papel. Bien, si bien los sistemas basados en papel todavía existen en muchos centros de salud, la realidad es que un número creciente de ellos posee sistemas de información electrónicos integrados. Sin embargo, el hecho de que los datos se registren en un sistema electrónico integrado no garantiza de por sí que los datos sean de buena calidad. Esto se debe a que el registro de datos sigue dependiendo de un acto manual por parte del personal de la sala de emergencias. Por ejemplo, para analizar los procesos de flujo de pacientes, es fundamental que las actividades se registren en el momento en que se ejecutan. En la práctica sucede frecuentemente que el personal realiza una serie de actividades en varios pacientes y las registra en un momento posterior, posiblemente incluso en un orden aleatorio. Este comportamiento de registro se puede explicar, al menos en parte, por el hecho de que estos pacientes a menudo requieren atención clínica inmediata y por lo tanto el registro oportuno de datos es de una importancia secundaria. Además, como el nivel promedio de conocimiento de datos y procesos tiende a ser bajo en estos contextos, es posible que ni siquiera se reconozca el potencial de los mismos. La atención a estos temas en la educación médica y de enfermería tiende a ser limitada, lo que conlleva el riesgo de que el personal no aprecie el valor agregado de un registro preciso y oportuno de los datos de flujos de pacientes. Además de la calidad de los datos, otro riesgo que puede limitar el potencial de estas técnicas es la dependencia del proveedor. Esto implica que los departamentos de emergencias o los hospitales en general
experimentan dificultades para acceder a sus datos. Esto se puede ver, por ejemplo, a la complejidad de las estructuras de datos de muchos sistemas de registros médicos electrónicos o al hecho de que los datos se almacenan en servidores externos. Esto genera una fuerte dependencia del proveedor del sistema y estas prácticas crean barreras para extraer datos de los sistemas que han generado los mismos profesionales. De esta manera se obstaculiza significativamente el desarrollo interno de la educación en datos y se dificulta la capacidad de los centros de salud para fomentar una cultura basada en datos. Los avances en paneles de control y en minería de proceso brindan oportunidades valiosas para mejorar el rendimiento de las salas de emergencias en términos del flujo de los pacientes. Sin embargo, esto requiere que se invierta en una recopilación de datos más extensa y precisa. Para los servicios que trabajan con sistemas basados en papel, esto implicaría inicialmente la recopilación y la digitalización de los datos. Y al cambiar a un sistema de información electrónico se debe tener en cuenta riesgos como problemas en la calidad de los datos y la dependencia del proveedor, como mencionamos previamente. Los departamentos de emergencia se tienen que esforzar, deberían esforzarse para registrar cada paso de la estadía de un paciente de la forma lo más precisa posible. Sin embargo, esto no debería ser una carga adicional para el personal que ya experimenta una alta presión laboral. En sistemas electrónicos, las tecnologías como los sistemas de ubicación en tiempo real ofrecen oportunidades prometedoras. Estas tecnologías utilizan sensores para registrar el flujo del paciente sin requerir esfuerzos adicionales por parte del personal. Dado que esto requiere que tanto los pacientes como el personal lleven etiquetas, ya sea una pulsera en el caso del paciente o una tarjeta en el caso del personal, la transparencia en cuanto a cuestiones relacionadas con la privacidad es fundamental. Cuando existen políticas claras sobre la privacidad, estas tecnologías ayudan a generar datos del flujo de pacientes que son más detallados y precisos y al mismo tiempo permiten que el personal se centre en su tarea principal, que es la asistencial. Bien, como conclusión de este paper, los autores concluyen que se destaca que las herramientas digitales como los paneles de control, la minería de procesos, pueden brindar un apoyo fundamental para la gestión de los departamentos de emergencias. Para aprovechar el enorme potencial de tales herramientas, se requieren datos precisos. Actualmente, la disponibilidad y precisión de estos datos son limitadas. Esto se debe en parte a la baja madurez de los sistemas de información, que a menudo siguen siendo, al menos en parte, en cierta medida, basados en papel, es decir, híbridos. Pero incluso cuando se utilizan sistemas electrónicos de última generación, la limitada conciencia de los problemas de calidad de datos y la dependencia del proveedor desempeñan un papel fundamental en este sentido. Esta observación demuestra la necesidad de una nueva visión en la gestión de las salas de emergencias, en la que se atribuya importancia estratégica a enfoques basados en datos y proactivos para abordar los desafíos en el presente y en el futuro. Bueno, como conclusiones personales, me gustaría volver a destacar la importancia en la calidad de los datos para el desarrollo de estas herramientas digitales que permiten una mejora en los procesos de atención, lo cual lleva inevitablemente a plantearse los desafíos del acceso a los sistemas de información, la brecha digital y la importancia de un cambio cultural y profesional en cuanto a la importancia de los registros de la información. Por otro lado, me parece importante destacar que, más allá de la evaluación teórica de los modelos de aprendizaje automático o de otras herramientas digitales, me parece que es vital poner el foco en una implementación cuidadosa de las mismas, ya que muchas de estas herramientas fueron evaluadas en contextos de laboratorios y nunca han sido aplicadas a la vida real, no pudiendo predecirse su impacto en la atención. Bueno, muchas gracias por haber presenciado este Ateneo. El próximo Ateneo va a ser el jueves 16 de noviembre y va a estar a cargo de la doctora Victoria Lombardo.